Daniel había aprendido a moverse en el mundo de los negocios como un pez en el agua. Siempre impecable con sus trajes hechos a medida, rodeado de socios que lo admiraban y competidores que lo temían, proyectaba una imagen de éxito inquebrantable. Pero detrás de esa fachada, su vida personal se desmoronaba sin que él lo quisiera ver. Clara, su esposa, se encontraba en el 7º mes de embarazo, con los días cada vez más pesados y el cuerpo agotado. Lo único que deseaba era sentir la compañía y el apoyo de su marido en esa etapa tan delicada. Sin embargo, Daniel se había ido distanciando poco a poco, como si la vida que habían construido juntos ya no lo entusiasmara. Él había caído en las redes de Lucía, su secretaria, una mujer joven, ambiciosa y segura de sí misma. Ella sabía exactamente qué decir para hacerlo sentir importante, deseado, como si volviera a tener 20 años. Le enviaba mensajes en horas prohibidas, lo buscaba con excusas de trabajo y lo envolvía con sonrisas insinuantes. Daniel, en su ego inflado, confundió esa atención con un amor verdadero y comenzó a perderse en un espejismo que le parecía más atractivo que la rutina de su hogar. Clara empezó a notar los cambios desde hacía meses. Primero fueron las llegadas tarde, luego las salidas sin explicación, las llamadas contestadas en voz baja y los silencios incómodos durante las comidas. Ella trataba de convencerse de que eran solo imaginaciones de su mente cansada por el embarazo. Pero el instinto de una mujer rara vez se equivoca. Una noche, al doblar la ropa recién lavada, encontró un pañuelo de seda en el bolsillo de la chaqueta de Daniel. No era suyo. El perfume impregnado en la tela era desconocido, dulce, invasivo. Clara sintió un vacío en el estómago, una mezcla de tristeza y rabia. Decidió esperar el momento adecuado para confrontarlo, aunque por dentro le ardía la necesidad de gritar. Esa oportunidad llegó una tarde en que Daniel, visiblemente cansado pero con un brillo extraño en los ojos, regresó a casa. Clara, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas y la mano sobre su vientre redondeado, lo miró con firmeza. «Necesito que me digas la verdad», le dijo con voz temblorosa, aunque intentaba sonar fuerte. «Hay otra mujer, Daniel». El silencio que siguió fue insoportable. Daniel no intentó negar nada. Solo suspiró, se pasó la mano por el cabello y, con un tono frío que jamás había usado con ella, respondió. «Sí, Clara, hay alguien más. Estoy cansado de esta vida donde todo gira en torno al bebé, a las citas médicas, a las preocupaciones. Con Lucía me siento vivo, siento que aún tengo libertad». Cada palabra atravesaba a Clara como un cuchillo. Había imaginado muchas veces esa confesión, pero jamás creyó que él pudiera ser tan cruel, tan indiferente a su dolor. «¿Y yo?», susurró, con lágrimas deslizándose por su rostro. «¿Yo qué? Todo lo que hemos construido no significa nada». Daniel desvió la mirada. Por un instante, en su interior, algo titubeó, pero enseguida volvió a endurecerse. «No sé si significa algo, Clara. Solo sé que ya no me basta». Clara lo miró incrédula. No podía creer que el hombre al que había amado con todo su ser, por quien había dejado tantas cosas, ahora la rechazara así, con frialdad. El silencio entre ellos se volvió espeso, sofocante. Daniel tomó las llaves del coche y se marchó sin mirar atrás, dejándola sola en la sala, rota en 1000 pedazos. Esa noche Clara apenas durmió. Se levantó varias veces, caminó por la casa vacía, miró la cuna sin terminar en la habitación del bebé. Pasó los dedos por las pequeñas ropas que había doblado con tanto amor. Sintió que el mundo se le derrumbaba, pero también supo que no podía permitir que su hijo creciera en medio de un hogar lleno de traiciones y desprecio. Su corazón estaba hecho trizas, pero dentro de ella crecía una fuerza nueva, la necesidad de proteger a su bebé a toda costa. Con lágrimas silenciosas comenzó a empacar. No muchas cosas, solo lo esencial, ropa cómoda, algunos documentos, dinero que había guardado en secreto. Cada prenda que doblaba era una despedida silenciosa, un pedazo de vida que quedaba atrás. Antes de salir, recorrió por última vez la casa que había soñado como su refugio familiar. Tocó la pared del pasillo donde habían colgado fotos de viajes, pasó la mano sobre la mesa del comedor donde compartieron risas y discusiones, y finalmente cerró la puerta con un nudo en la garganta. Cuando Daniel regresó por la madrugada, satisfecho después de pasar la noche con Lucía, lo primero que notó fue el silencio extraño. La casa siempre había tenido el sonido de los pasos suaves de Clara, la televisión encendida o el murmullo de la música que ella solía poner.
Pero esa noche, el silencio era absoluto. Subió las escaleras con el ceño fruncido, entró a la habitación y vio la cama vacía, sin el perfume familiar de su esposa. Caminó hasta el cuarto del bebé y sintió un escalofrío. Allí estaba la cuna a medio armar, las mantitas dobladas en el closet, los pequeños zapatos esperando unos pies que aún no habían llegado al mundo. Pero no estaba Clara. Buscó en la cocina, en el estudio, incluso en el jardín. Nada. Fue entonces cuando entendió, se había ido. Al principio se rió con incredulidad, convencido de que volvería pronto. Solo se habrá ido con su hermana, o a despejarse un poco, pensó. Pero cuando revisó su teléfono y vio que no había ninguna llamada, ni un mensaje, la inquietud empezó a crecer. Llamó 1, 2, 10 veces. La primera vez con tono autoritario. Clara, contesta. No puedes salir así. Luego con voz más nerviosa. Amor, háblame, dime dónde estás. Hablemos, por favor. Al no obtener respuesta, la rabia lo invadió. ¿Cómo se atrevía a dejarlo así? A él, que siempre había estado en control. Pero con el paso de las horas, la ira se transformó en ansiedad y luego en miedo. ¿Dónde estaba? Estaba bien el bebé. Los días siguientes fueron un tormento. Clara no apareció, nadie sabía nada. La llamó a cada hora, le envió mensajes que pasaban de la súplica al reproche, de la amenaza al arrepentimiento. Pero su teléfono permanecía apagado. Daniel comenzó a recorrer hospitales, clínicas, incluso hoteles donde pensaba que podría haberse refugiado. La buscaba como un loco, pero solo encontraba silencio. Mientras tanto, en la oficina, Lucía notaba su distracción. El hombre confiado y seguro de sí mismo ya no estaba. Ahora tenía un semblante cansado, los ojos enrojecidos, la mente en otro lado. Ella trataba de distraerlo con caricias, con promesas, con insinuaciones, pero nada funcionaba. Daniel ya no sonreía. No podía. Cada noche, al regresar a la mansión, encontraba la misma escena, la casa vacía, las huellas de Clara aún presentes, y el eco de lo que había perdido. Caminaba hasta la habitación del bebé y se quedaba allí, mirando la cuna incompleta, imaginando cómo sería tener a su hijo en brazos. Y lo que más lo atormentaba era la idea de que quizá nunca lo conocería, de que Clara no le permitiría ser parte de esa vida. El hombre que alguna vez se creyó poderoso y dueño de todo, ahora se descubría impotente, derrotado por su propia ceguera y por el silencio absoluto de una mujer que había dejado de responder. Los días se transformaron en semanas y Daniel comenzó a sentir que el tiempo era su peor enemigo. Cada amanecer lo encontraba con el teléfono en la mano, revisando compulsivamente si había alguna llamada perdida o un mensaje de Clara. Nunca había experimentado un vacío tan grande. Su amante, Lucía, que en un principio parecía llenar cada espacio de su vida, ahora le resultaba superficial, incapaz de aliviar el peso que lo aplastaba. Había momentos en que ella intentaba animarlo, vistiéndose con provocación o proponiéndole viajes improvisados, pero nada lograba despertar en él el entusiasmo de antes. Su mente solo tenía un nombre, Clara. El remordimiento empezó a instalarse con fuerza. Recordaba cada instante de la discusión, cada palabra cruel que había salido de su boca sin medir el daño. Contigo solo hablas del bebé, resonaba como un eco insoportable en su cabeza. ¿Cómo había podido despreciar a la mujer que le entregó todo? ¿Cómo pudo rechazarla precisamente cuando más lo necesitaba, cuando llevaba en su vientre al hijo de ambos? Las noches eran un suplicio. Se acostaba en la cama inmensa, incapaz de dormir, imaginando a Clara sola, asustada, con un embarazo tan avanzado y sin nadie a su lado. A veces soñaba con ella, la veía sonreír como antes, llamándolo por su nombre. Pero al despertar, la cama seguía vacía y su pecho oprimido. Empezó a mover hilos, a contratar investigadores privados. Pagó sumas exorbitantes para rastrear movimientos bancarios, cámaras de seguridad, registros en hoteles y clínicas. Todo era en vano. Clara parecía haberse esfumado de la faz de la tierra. Esa ausencia tan absoluta lo desesperaba. Incluso llegó a pensar que quizá algo malo le había sucedido, pero esa idea le partía el alma en dos. Un mes después, el teléfono sonó. Daniel lo tomó con manos temblorosas. Era la hermana de Clara. Su voz sonó firme, casi gélida. Daniel, deja de buscarla. Clara no quiere saber nada de ti. Está bien, el bebé está bien, y no necesita de tu dinero ni de tus disculpas. Lo único que quiere es paz. Daniel se quedó mudo con la respiración entrecortada.
Quiso preguntar dónde estaba, suplicar por una oportunidad, prometer que cambiaría. Pero la hermana de Clara no le dio espacio. Esto es definitivo. Respeta su decisión, y colgó. El silencio que siguió fue como un abismo. Se dejó caer en el sofá, con el teléfono aún en la mano, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Saber que Clara estaba bien le dio un alivio momentáneo, pero escuchar que no lo quería cerca fue como recibir una condena. Esa noche lloró como nunca antes. No con lágrimas silenciosas, sino con sollozos que le estremecían el cuerpo. Los días siguientes se volvió un hombre distinto. Ya no tenía interés en las reuniones de negocios, no disfrutaba de los lujos ni de las fiestas. Su amante, al darse cuenta de que él ya no era el mismo, empezó a alejarse. Primero lo notaba distraído, luego distante, y finalmente ausente. Hasta que un día, sin siquiera avisar, dejó de aparecer en su vida. Daniel ni siquiera se molestó en buscarla. El vacío en la mansión era insoportable. Cada rincón le recordaba a Clara. La cocina con las tazas que ella usaba para su té, la sala con las fotografías que aún no se atrevía a quitar, el cuarto del bebé con la cuna incompleta. Ese cuarto se convirtió en su castigo personal. Entraba cada noche, se sentaba en el suelo frente a la cuna y se quedaba horas imaginando lo que pudo haber sido. Visualizaba a Clara con el bebé en brazos, imaginaba la risa de un niño llenando la casa, las primeras palabras, los primeros pasos. Y luego se daba cuenta de que nada de eso le pertenecía ya. Su arrepentimiento crecía hasta volverse insoportable. Intentó escribir cartas, largas cartas en las que pedía perdón, donde confesaba su estupidez, su ceguera, donde imploraba una oportunidad para demostrar que podía ser un buen padre. Pero nunca supo dónde enviarlas. Terminaban apiladas en un cajón, manchadas con lágrimas. El trabajo también se resintió. La empresa que había construido con tanto esfuerzo comenzó a tambalearse porque él ya no tenía la cabeza para tomar decisiones. Los socios lo miraban con desconfianza, y algunos comenzaron a murmurar sobre su caída. Pero a Daniel ya no le importaba el dinero, ni el poder, ni el reconocimiento. Había perdido lo único que de verdad tenía valor, y nada de lo demás podía llenar ese vacío. Pasaban las semanas y él se fue consumiendo. Se descuidó, dejó de afeitarse, sus trajes impecables quedaron colgados en el armario. Ahora solo vestía ropa cómoda, arrugada, como si la apariencia ya no tuviera sentido. La mansión, antes símbolo de su éxito, se convirtió en una prisión de recuerdos. En más de una ocasión pensó en tomar el coche y salir a buscar a Clara, recorrer ciudad tras ciudad hasta dar con ella. Pero algo dentro de sí lo detenía, el recuerdo de sus palabras, de su mirada herida cuando le confesó que tenía a otra mujer. Sabía que, incluso si la encontraba, ella lo rechazaría. Y no soportaría verla cerrar la puerta en su cara. El día que nació su hijo, Daniel no lo supo de inmediato. No hubo llamada, no hubo aviso. Solo semanas después se enteró, por una indiscreción de un conocido, de que Clara había dado a luz a un niño sano en otra ciudad. Al escuchar la noticia, sintió que el corazón se le encogía. Lloró de alegría por saber que su hijo estaba bien, pero al mismo tiempo se hundió más en su tristeza. Él no estuvo ahí para tomarle la mano a Clara, para escuchar el primer llanto, para ver sus ojos abrirse por primera vez. Había perdido esos momentos irrecuperables. Cada noche, se imaginaba cómo sería la vida de Clara ahora. Tal vez rodeada de apoyo, quizá con su familia ayudándola. La veía en su mente sonriendo, cansada pero feliz, acunando al bebé, cantándole nanas. En esos pensamientos también aparecía él, siempre desde afuera, como un fantasma que observa sin ser parte de nada. Con el tiempo, Lucía desapareció por completo de su vida, llevándose consigo la ilusión pasajera que lo había cegado. Y Daniel, solo, comprendió finalmente la magnitud de su error. Había cambiado a su esposa embarazada, fiel y amorosa, por una aventura vacía que se desvaneció como humo. Había dejado ir lo más valioso, su familia. Un atardecer, sentado en el cuarto del bebé frente a la cuna vacía, murmuró en voz baja. «Lo siento, Clara, lo siento, hijo». Su voz se quebró, y en ese momento entendió que tal vez pasaría el resto de su vida pidiendo perdón, incluso si nunca recibía una respuesta. Mientras tanto, en un lugar lejos de esa mansión, Clara estaba sentada en una mecedora con su hijo en brazos. Lo miraba dormir con su carita tranquila y su respiración suave, y sonreía con ternura.
Había sufrido, había llorado, pero ahora sentía paz. Sabía que la decisión de irse había sido la más difícil de su vida, pero también la más acertada. Su bebé crecería en un entorno lleno de amor y respeto, aunque solo fuera con ella. No necesitaba la presencia de un hombre que nunca supo valorar lo que tenía. Cada vez que pensaba en Daniel, una punzada de dolor la atravesaba. Pero miraba a su hijo y encontraba fuerzas. Se prometió a sí misma que construiría un futuro diferente, uno donde no habría mentiras ni traiciones. Y con esa determinación comenzó a escribir una nueva historia para los dos, lejos de un pasado que ya no tenía lugar en su vida. Daniel, por su parte, quedó atrapado en un castigo silencioso, vivir rodeado de recuerdos de lo que perdió, sabiendo que su esposa y su hijo existían en algún lugar, pero sin él. Un hombre poderoso en apariencia, pero derrotado por la ausencia de un amor que nunca volvería.